de ustedes para al menos mostrarles cuáles son los pasos que uno debe tomar, y ahí uno también está continuamente revisando las pasos anteriores. Es decir, aquí es lo típico que uno da un paso adelante, después 2 pasos hacia atrás, pero ojalá después de nuevo 3 o más pasos hacia adelante. Así es que voy tocando estos elementos más centrales para que quede claro cuáles son los puntos más críticos en el diseño de una investigación. Entonces, yo le había dicho que hay que avanzar con la discusión bibliográfica. La discusión bibliográfica en realidad va a ser el núcleo de del proyecto de investigación que van a tener que elaborar durante este semestre. La calidad de la discusión bibliográfica va a determinar también la calidad de su producto final. La discusión bibliográfica, el eslabón crítico, es el eslabón más importante porque por un lado muestra, indica el dominio que ustedes tienen acerca de un tema. En segundo lugar, muestra de manera crítica, evaluativa, la fortaleza y la debilidad que tiene el estado del arte. Y en tercer lugar, en ese sentido, también define, fundamenta el problema de investigación, que como contraparte también es la justificación de la novedad o el aporte de su investigación. Es decir, todos los elementos de evaluación más importantes de un proyecto de investigación precisamente están acá en esta discusión bibliográfica. Así es que hay que prestarle mucha atención. Como sale acá, hay que leer mucho, pero tampoco hay que entrar en una paralización en el sentido de que uno entra en un estado de lectura compulsiva. Algo de eso le va a ocurrir a todos ustedes, pero hay que resguardar que eso no significa el no avance en su proyecto de investigación. Hay que lanzarse a la piscina. Uno siempre va a tener la sensación que no lo sabe todo, eso está bien, pero en algún momento uno tiene que reconocer que uno adquirió la cantidad de conocimientos suficiente para poder presentar algo en papel y para al menos empezar a defender el argumento básico del taller, perdón, del proyecto de investigación, del diseño de investigación, que es el problema de investigación. Eso es un núcleo. Si el problema de investigación está mal planteado, tanto este taller va a tener una mala calificación, pero también su ejecución va a ser de mala calidad. Hay que prestarle tiempo a la discusión bibliográfica. Ya les comenté aquí algunos tips prácticos que no vimos en la clase pasada, la definición del tema, cuál es siempre un muy buen lugar para empezar a armarse de una bibliografía básica, a toparse con las corrientes principales, con los autores principales, las discusiones principales, los handbooks. Hay distintas editoriales, principalmente extranjeras. Esto es bastante común en el mundo anglosajón, que existen estos libros bastante gruesos que reúne la bibliografía en torno a temas y problemáticas, y la gracia es que uno entonces rápidamente con un capítulo se pone al día de las corrientes más importantes y de los autores más importantes dentro de esas corrientes. También se puede echar una mirada a los uno puede encontrar estos libros de textos, los textbooks, que son de introducción conceptual, pero también siempre van a tener una sección dedicada a
los autores principales dentro de alguna discusión, dentro de algún concepto. Eso también puede ser una buena entrada a armarse de esta bibliografía básica. Y también las revistas disciplinares. Traten de ver dónde, en qué journal se está discutiendo la temática que ustedes escogieron y traten de mirar ahí de manera estratégica cuáles son los autores que llevan la discusión. Ahí también puede ser útil buscar dentro de la revista los artículos que son de review, que son las reseñas. Y sobre todo las revistas más importantes tienen reseñas donde se agrupan varios textos. Es decir, no es una reseña de un solo libro, sino de varios libros. Y la gracia es que el autor o la autora entonces trata de buscar como una reflexión común, una síntesis a partir de estas varias, o sea, de estos varios libros, y eso también le permite tener una entrada a una discusión, ponerse al día respecto de las discusiones y también darse con una discusión bibliográfica. También cualquier artículo que se publique en una revista académica siempre va a tener una sección dedicada a la revisión bibliográfica, porque esa es la lógica de la construcción de los artículos científicos. Me imagino que ustedes ya estaban al tanto de eso. Bueno, eso significa que cada artículo que ustedes lean también es una entrada a las discusiones bibliográficas, porque cada artículo resume a su vez, para su problema de investigación en particular, las corrientes más importantes y los textos más importantes dentro de esa discusión. Y eso significa que cada texto le va a ir indicando, le va agregando nuevos textos a su bibliografía, y más importante, también le va a permitir a construir de manera analítica discusiones, corrientes, posturas dentro de esta temática que están viendo. Y eso significa el identificar subtópicos, el acotar el tema como habíamos dicho, y también identificar los autores de textos esenciales. Eso significa que uno tiene que tener mucho cuidado de cuáles son los textos fundamentales en toda investigación, en toda discusión, en toda temática. Porque si hablan, por decir algo, de la influencia de los factores culturales dentro del desarrollo económico o crecimiento económico, por ejemplo, no puede faltar el libro de Max Weber, 1905. Aunque después no lo retoman, pucha, es una obra de referente, y parte de esto también tiene que ver con mostrar las plumas, digamos, con los pavos reales, en el sentido de mostrar su dominio acerca de un tema. Y entonces, el no mencionar un texto tan básico como Max Weber, cuando uno está discutiendo los factores culturales del crecimiento de largo plazo, se podría interpretar como una debilidad en el dominio acerca de este tema, ¿no? Así que eso es importante que lo tomen en consideración, ¿ah? Ya pasamos por el primer paso, la primera pregunta inicial, así que eso lo puedo saltar un poco. Esto también ya lo conversamos la clase pasada. Ojalá que uno pueda llevar la investigación al tipo de preguntas analíticas. Esto no siempre es posible porque a veces la maduración de la discusión académica, científica, no es tal, y todavía está en etapas donde hay que colocar todavía los datos sobre la mesa, pero ojalá que incluso en el caso donde la pregunta descriptiva es totalmente válida, ojalá que el tipo de la pregunta descriptiva permita mejorar un marco analítico al menos a futuro, ¿no? Que no sea una investigación de obtener el dato
por un dato. ¿Ah? Entonces, dado que ya vamos a empezar con la discusión bibliográfica, es decir, es lo siguiente que les voy a pedir, ¿cuáles son los criterios de evaluación para ustedes mismos y mismas cuando terminen de redactar un borrador, una versión de su discusión bibliográfica? Pregúntense, ¿está claro el problema de investigación? Es decir, ¿queda claro dónde está, en qué consiste la controversia, la brecha o el vacío en el conocimiento respecto de la temática que estoy presentando? ¿Cuáles son las principales teorías explicativas en competencia, por lo tanto, del fenómeno, llamémoslo, controversial que se plantea en la discusión bibliográfica? ¿Cuáles son las fortalezas y debilidades, ya sea teóricas, empíricas y metodológicas de las explicaciones rivales? Porque la discusión bibliográfica tiene que abordar estas tres dimensiones. ¿Cuáles son los aspectos o los tópicos centrales de las teorías que la investigación va a abordar? ¿Queda claro eso? ¿Queda claro cuáles son las definiciones de todos los conceptos relevantes para un problema de investigación? ¿Ah? Y estoy hablando de definiciones académicas. ¿Ah? No es necesario ofrecer definiciones de diccionario. ¿Ah? Si alguien no conoce una palabra y uno está usando el significado de diccionario, bueno, cada persona que no entiende esa palabra, ese término, podrá buscarlo en un diccionario. Aquí estamos hablando de definiciones conceptuales. Si hablan de democracia, ¿qué se entiende por democracia? Si uno está hablando de cuáles son los efectos, bueno, ese término hay que operacionalizarlo. ¿Qué se va a entender en esta investigación por los efectos? ¿Cómo se va a medir? Queda clara en la discusión bibliográfica cuáles son las tendencias actuales del fenómeno controversial, es decir, hay que mostrar que uno está al tanto de las corrientes más actuales de la discusión. Y finalmente, no menos importante para una carrera no tradicional, queda clara la relevancia que tiene esta investigación para los estudios internacionales. ¿Cómo uno puede ver la relevancia o cómo uno evalúa este ítem? Básicamente, tiene que quedar clara en el diseño de la investigación la vinculación o el énfasis en la vinculación entre el ámbito local, en un sentido más amplio de la palabra, y el ámbito global, en un sentido más amplio de la palabra, del fenómeno que uno tiene, del fenómeno que uno quiere investigar. Me explico. Si uno está hablando de, por ejemplo, de la migración, que muchas veces los y las estudiantes creen que porque estamos hablando de un fenómeno internacional, que la migración ya no requiere de ninguna justificación para los estudios internacionales. Pero no es así. Incluso la migración requiere de una justificación porque el fenómeno que uno investiga no equivale al objeto de estudio. El objeto de estudio tiene que ser apropiado para los estudios internacionales. Y para transformar un fenómeno en un objeto de estudio relevante para los estudios internacionales, lo que debo mostrar es la forma en que se construye la mirada analítica, explicativa, teórica de ese fenómeno. Me explico. Yo puedo escoger como fenómeno el agua. Entonces uno puede decir, bueno, el agua son moléculas y por lo tanto el agua por definición es un objeto de estudio apropiado para la física. Pero resulta que no, porque el agua yo también lo puedo ver desde la perspectiva de la filosofía
o desde la perspectiva de la biología o de la economía, de la ciencia política, ¿eh? Es decir, el uso del agua como herramienta geopolítica, qué sé yo. Entonces, si bien estamos hablando de un mismo fenómeno, el agua, la relevancia de ese fenómeno para una disciplina en particular depende de cómo se construye el objeto de estudio a partir de ese fenómeno, que tiene que ver con miradas disciplinares. Y para esta carrera, la relevancia disciplinar para los estudios internacionales se logra mediante el énfasis analítico, la centralidad analítica de las vinculaciones que existen a distintos niveles de un mismo fenómeno. Entonces, cuando estamos hablando de la migración, no lo vamos a abordar como un sociólogo, donde uno puede estar hablando exclusivamente, por ejemplo, de la integración laboral de los migrantes. Uno tiene que tener una vinculación, y esa vinculación tiene que ser central entre el ámbito local, que pasa en Chile, con un ámbito más amplio. Y por eso hemos enfatizado en la carrera tanto los estudios comparados, porque al convertir una investigación en un estudio comparado, donde uno está vinculando lo que ocurre en cada país con este patrón que emerge del estudio comparado, uno justamente tiene una vinculación entre lo local y lo global. ¿Se entiende esa lógica? Porque eso es central, ¿sí? Entonces, incluso la migración debe ser justificada como un objeto de estudio apropiado para los estudios internacionales. ¿Y cómo logro eso? Mostrando que en el diseño de la investigación, la vinculación entre lo local y lo global es central. ¿Ok? Bien. Bueno, aparte de eso, por supuesto que el tema del plagio es súper importante. No lo hagan. Me imagino que no tengo que pasar de nuevo por la charla, el sermón del plagio, supongo, ¿cierto? A esta altura. No, muy bien. Ya. Entonces, para tener mayor claridad, pasemos entonces al problema de investigación, que es el núcleo central del proyecto de investigación y que es la finalidad, el objetivo de la construcción de una discusión bibliográfica. Es decir, teniendo en mente a dónde deben llegar, creo que van a tener más claro también cómo deben plantear el instrumento que es la discusión bibliográfica. Entonces, ¿por qué el problema de investigación es tan importante en una investigación? Porque es la justificación de la necesidad de investigar o de realizar la investigación que están proponiendo, porque la justificación radica en la argumentación que apunta a la existencia de una brecha o una controversia en el estado del arte. El problema de investigación necesariamente tiene que basarse en lo que ya se sabe, pero al mismo tiempo debe mostrar una debilidad, una polémica, una controversia en lo que se sabe. Es decir, tiene una función de bisagra. Tiene que mostrar lo que se sabe, pero al mismo tiempo tiene que mostrar lo que no se sabe. ¿Sí? La calidad de la investigación va a depender críticamente de la calidad de su discusión bibliográfica. Porque si no, en su discusión bibliográfica, no dejan bien claro estos dos aspectos, qué es lo que se sabe y qué es lo que no se sabe, el lector no va a tener claridad, o la lectora no va a tener claridad respecto del problema de investigación. Y si no entiende a qué apunta el problema de investigación, difícilmente va a entender la consistencia y la coherencia de los elementos que vienen después, que son los elementos donde normalmente los profesores de metodología colocan mayor énfasis, que es la pregunta de investigación, en la hipótesis,
y los objetivos y la metodología. Y eso está bien, hay que ser riguroso en eso. Pero todo eso es inútil, es trabajo en vano, si uno no lo asienta bien con una buena discusión bibliográfica. Porque todos estos elementos al que ustedes están acostumbrados a colocar más énfasis, pregunta, investigación, eh, hipótesis, objetivos, deben ya estar contenidos, aunque sea implícitamente, en la discusión bibliográfica. Debe salir como una inferencia supernatural de la discusión bibliográfica. La discusión bibliográfica ya debe estar apuntando a ese elemento. Debe ser que uno remata después con la definición más explícita de estos elementos, pregunta, investigación, hipótesis, objetivo, pero que el lector ya lo captó intuitivamente cuando lee su discusión bibliográfica. Por eso, yo al menos le doy muchísima atención a este problema de investigación, o sea, al problema de investigación dentro del diseño de investigación. La manera en que se plantea el problema de investigación apunta, como les dije, a elementos que se van a ver posteriormente, formalmente, explícitamente, en el diseño de investigación. Es decir, ya en el planteamiento del problema de investigación tiene que estar contenido pistas respecto de el diseño de estudio, la elección de casos, los instrumentos de investigación y la técnica de análisis. Por eso, la consistencia y sobre todo la coherencia de un diseño de investigación es tan importante. Todo está amarrado, todo está vinculado. Ningún elemento del diseño de investigación eh, aparece como una sorpresa. Todos los caminos conducen a Roma de estos elementos del diseño de investigación, y Roma, en nuestro caso, sería la discusión bibliográfica y específicamente el problema de investigación. Por lo tanto, hay que dedicarle tiempo. Probablemente, en términos comparativos, van a dedicar la mayor parte de su tiempo a perfeccionar el planteamiento de su problema de investigación. Primero porque es difícil, porque uno tiene que mostrar aquí su comprensión, su manejo de los conceptos para dar con una debilidad. Eso es un proceso creativo de la investigación y nadie más que ustedes pueden dar ese salto. Por lo tanto, eso es una travesía súper personal, digamos, de dar con un problema de investigación. Eso le va a quitar tiempo, no le va a resultar de un día para otro. Pero por otro lado, también requiere de tiempo porque está conectado con todos los otros elementos de la investigación. Eso significa que si uno, por ejemplo, transforma esto de un estudio de caso único a un estudio comparado, ese cambio probablemente tiene que reflejarse también en el planteamiento del problema de investigación. Y por lo tanto, casi le doy firmado que cualquier cosa que replanteen en su diseño de investigación va a tener repercusiones sobre el planteamiento del problema de investigación y, por lo tanto, de la discusión bibliográfica. Porque dado que todo está conectado con el problema de investigación, si cambia la hipótesis, posiblemente van a tener que cambiar el problema de investigación y viceversa. Si cambian el problema de investigación, van a tener que cambiar la hipótesis también. Entonces, para resguardar la coherencia del diseño de investigación, que es tan importante, y dado que todo está conectado con el problema de investigación, van a tener que dedicar mucho tiempo a replantear, perfeccionar el problema de investigación. Entonces, ya apuntan, ya explican
de por qué van a dedicar comparativamente más tiempo en un problema de investigación que en cualquier otro elemento del diseño de la investigación. Porque teniendo un problema de investigación, implícitamente ya tienen su pregunta de investigación, tienen su hipótesis, tienen sus objetivos y tienen su metodología. Solo que todavía no está desarrollado formalmente, explícitamente, pero ya debe estar contenido en un problema de investigación. ¿Okay? Bien. Entonces, algunas cosas que uno tiene que tomar en consideración para definir un problema de investigación. Lo más básico es definir su unidad de análisis. Estamos en las ciencias sociales y por lo tanto, de una manera más, se podría decir, epistemológico, vamos a estar abordando el comportamiento, de algún aspecto del comportamiento humano, porque somos una ciencia social. Nosotros trabajamos con el comportamiento. Entonces, la pregunta básica es, ok, ¿de quién vamos a estudiar, investigar el comportamiento o de qué? Porque uno puede también escoger organizaciones, por ejemplo, actores que no están individualizados. Eso es algo que uno tiene que definir rápidamente, ¿eh? Y hay que ser consistente y coherente con eso. La consistencia significa lo que yo defino al principio, esa definición la mantengo a lo largo del texto. Eso es la consistencia. La coherencia significa que realizada una definición, todos los demás elementos deben articularse lógicamente con esa definición, ¿no? Eso sería como una definición de trabajo de coherencia, ¿no? Pero además, cuando uno define una unidad de análisis, uno tiene que tener en la mente también la pregunta, ¿dónde estarán las fuentes de información? Porque uno puede toparse con una investigación brillante, pero si uno no tiene claro de dónde va a sacar la información, los datos, nunca se va a poder realizar una investigación. La disponibilidad de datos es un elemento crucial para evaluar la factibilidad de una investigación. Por ejemplo, si a mí me interesa el conflicto actual entre Rusia y Ucrania, y si mi investigación depende críticamente de acceder a las comunicaciones encriptadas entre unidades militares rusas, tengo un problema. Puede ser muy interesante mi investigación, podría ser un aporte nunca antes visto potencialmente a la disciplina, pero si no tengo cómo llegar a las fuentes, tengo un problema. Por eso también mucho cuidado con definir un proyecto de investigación que dependa de la colaboración de personas. Por dos razones. Primero, porque eso significa, por protocolo de la universidad, pasar su investigación por el comité de ética. Si ustedes trabajan con personas, le van a hacer preguntas cuyas respuestas van a ser parte de su análisis, van a tener que recopilar lo que se llaman consentimientos informados, que son cartas donde las personas entrevistadas toman conocimiento de sus derechos y de, bueno, deberes no, pero sus derechos como sujeto de investigación, cómo va a ser respaldada la información, para qué va a ser usada, etcétera, etcétera. Es decir, si van a depender de personas, se van a meter en ese problema. Y les cuento que un estudiante fue porfiado años atrás, no tanto, unos 4 años atrás, presentó una tesis ya terminada donde hizo uso de entrevistas y como jefe de carrera objeté esa tesis porque no tenía respaldado los conocimientos informados. Ahora, esto tuvo bueno, la profesora jefe también fue porfiada.
o no sabía, no sé, pero decía Icawin. Pero el tema es que finalmente tuvo una solución, entre comillas, fácil, y simplemente, dado que en realidad las entrevistas no eran cruciales, las sacó del análisis. Y de esa manera era más bien información contextual y no fue parte explícita del análisis. Es decir, por supuesto que, y eso también es en parte la postura de la carrera, por favor, vayan a entrevistarse con personas expertas en el área, ¿ah? Porque no tienen por qué reinventar la rueda. Si están hablando acerca de alguna política pública en particular, vaya a hablar con la persona experta en esa política pública, ya sea en la academia, ya sea en algún centro de estudio, ya sea en la sociedad civil o en el gobierno. Eso es, lo aplaudimos, digamos. Es una sana práctica investigativa. Muy distinto es eh, plantear una investigación que quiere, por ejemplo, sistematizar las respuestas a una encuesta. Eso es muy distinto. Para eso necesita un consentimiento informado. Eso ya es una gran desventaja, ¿ah? En segundo lugar, y les hablo de la experiencia, es extremadamente difícil y uno gasta muchísima energía en pedir a las personas que eh, participen en este tipo de investigaciones. Uno pierde muchísimo tiempo con eso, ¿no? Y uno siempre tiene que tener un plan B. ¿Qué pasa si las personas después no colaboran? Eh, Sobre todo a nivel de pregrado, donde su entrada a las personas es incluso menor que cuando uno tiene ahí los CEOs de la universidad o de algún fondo de investigación conocido. Es sumamente complejo tratar de generar fuentes primarias con su propia investigación. Le digo para que lo tomen en consideración. Es mucho mejor construir un proyecto de investigación que dependa de información ya disponible, ¿no? Ok. Algunas consideraciones generales para definir un problema de investigación. La primera consideración es su interés o motivación, ¿ah? Esto es su investigación, no la mía, no de sus papás, no de su pareja o lo que fuera, de ustedes, ¿ah? Y por lo tanto, ustedes deben ver dónde están sus intereses, porque ustedes van a enfrentarse con frustraciones, problemas durante los próximos meses. Van a estar un año trabajando prácticamente en una investigación, y si ustedes no están interesados o no están motivadas con el tema o problema de investigación que están investigando, le doy casi firmado que es imposible que van a tener la resiliencia necesaria para soportar todos los problemas que van a enfrentar a lo largo de estos meses, ¿ah? Así que esta tesis debe contar con su interés, con su motivación, o si no, es muy difícil llegar a buen puerto, ¿ah? Hay que tomar en cuenta la amplitud. Uno rápidamente cae, al plantear un problema de investigación, en la tentación de querer abordar más y más y más problemas, y uno casi termina con el afán de terminar con la pobreza mundial, con la injusticia mundial. Sí, la tentación es fuerte, pero hay que disciplinarse un poco, en el sentido de que una mejor investigación es muchas veces, o sea, perdón, muchas veces el acotar una investigación, el problema de investigación, va a resultar en una mejor investigación, de mayor calidad. Porque
concentrar la investigación les va a permitir obtener profundidad en el análisis. Y a medida que uno va ampliando el problema de investigación, uno va perdiendo profundidad. Y lo que uno quiere ver es justamente la profundidad. Entonces, eso es casi contraintuitivo porque uno muchas veces tiene la idea de que los intelectuales o las investigadoras lo que hacen es tratar de resolver todos los males de un mundo, pero no. Las investigaciones científicas son muy acotadas. Mientras más acotada, mejor. No tan acotada que ya no hay discusión, digamos, pero no tan amplia que uno empieza a perder profundidad analítica. Y eso es lo que uno finalmente quiere ver. Otro punto. Siempre hay que pensar en el aspecto de los datos. ¿Dónde están los datos? Si ustedes utilizan conceptos o términos, ¿ok? ¿Cómo lo voy a medir? Si trabajan con conceptos que no son medibles, no va a haber una investigación. Así de simple, sin datos no hay investigación. Somos una ciencia empírica. Eso no significa que exijo de todos que hagan una regresión lineal o algo así. No, no estoy hablando de técnicas de investigación cuantitativa. También las investigaciones cualitativas trabajan con mediciones, con observaciones. De lo contrario, no son una ciencia empírica. Pero traten de siempre pensar cuando están planteando su problema de investigación. Ok, muy bien, pero ¿cómo lo mido? ¿Dónde están los datos? Si estoy planteando un problema, ok, ¿cómo sé que es un problema? ¿Cuáles son los indicadores que me permiten catalogarlo, fundamentarlo, justificarlo como un problema? Las soluciones que aporto, eso lo vamos a ver en Desarrollo Económico Internacional, a propósito. ¿Cómo voy a saber si las soluciones están aportando o no a la minimización, la reducción de un problema? Datos, datos, datos. ¿Cómo lo mido? ¿Cómo lo vamos a medir? Este concepto, ¿cómo lo traduzco en indicadores? Eso debe ser con su segunda naturaleza. Nivel de expertise exigido. Ustedes, y eso lo digo con todo respeto, son estudiantes de pregrado. Y por lo tanto, faltan todavía pasos en su formación académica si es que están interesados por el track de la investigación. Entonces, a veces uno se mete en investigaciones que exige un nivel de expertise, un dominio, que es imposible que lo tengan ahora a nivel de pregrado. Entonces, no estamos diciendo que nunca van a poder llegar a un nivel de expertise exigido por ese problema en particular. Lo que estamos diciendo es que con la formación que tienen ahora será abordable y no tienen ningún pecado, no es ninguna desgracia o razón de vergüenza decir, pucha, ahora como estudiante de pregrado, esto está un poco fuera de mi alcance. Uno tiene que tener también conciencia de los límites, no hay ningún problema con eso. Nadie le está exigiendo, nadie espera que hagan algo que no esté a nivel de una investigación de pregrado. No es una investigación doctoral. Y incluso en las investigaciones doctorales, lo he visto, he evaluado tesis de esa naturaleza, que se meten la pata de los caballos porque se están metiendo en cuestiones metodológicas o incluso disciplinares que no son de su formación. Es decir, si yo, como, qué sé yo, químico, empiezo a hablar de, no sé, la jurisprudencia constitucional, no es que o químico no pueda hablar de la jurisprudencia constitucional, pero está bien fuera de su ámbito de formación de expertise. Eso también lo tiene que tomar en consideración. Esto no es una carrera de derecho. Últimamente yo he visto muchas tesis que hacen casi un análisis jurídico de las leyes, así que no, por ahí no va. Tampoco es una carrera de ciencia política, así que los estudios electorales tampoco. Nadie espera que estemos haciendo regresiones tampoco. Si lo quieren hacer, ok, pero no sé, sistemas de ecuaciones simultáneas estructurales o regresiones que exija de, no sé, hacer un two-step least squares o qué sé yo. No estamos pidiendo esto. La relevancia.
¿Cuál es la relevancia del problema de investigación tanto para ustedes mismos en su desarrollo profesional? Su tesis es su tarjeta de presentación a sus empleadores. Entonces, escojan un tema en el ámbito donde quisieran trabajar. Piensen en eso también. Si les interesa un área donde desempeñarse profesionalmente, bueno, aprovechen esta oportunidad para especializarse en el ámbito donde quisieran desempeñarse. Piensen también estratégicamente. ¿Cuál es la relevancia para la disciplina? Eso es menos optativo. No pueden presentarme una tesis que no tiene una relevancia para la disciplina. ¿Cuál es la relevancia también para la implementación de las políticas? Si bien eso no es un requisito necesario, cuando en las ciencias naturales tenemos la separación entre la investigación más bien básica, fundamental, y su aplicación, la tecnología, en las ciencias sociales a veces esa diferencia no se ve de manera tan clara, pero igual las hay. La investigación básica fundamental sería más bien mirar los nexos causales, efectos y la relación de causa y efecto. Y cuando queremos hablar de su aplicación, estamos hablando más bien de la implementación de las políticas públicas. Y siempre es bueno pensar de qué manera una investigación académica científica podría tener una aplicación que tiene que ver con la implementación de políticas públicas. También porque, bueno, ahora ya no tenemos las defensas orales de las tesis, pero antiguamente cuando en la carrera teníamos las defensas orales de las tesis, la típica pregunta de la comisión era, ok, y suponiendo que usted fuera asesor o asesora del ministro o de la ministra de no sé qué cartera, a partir de su investigación, ¿qué le sugeriría que hiciera respecto de tal o cual política? Es la típica pregunta que uno hace para ver de qué manera uno puede aplicar conocimiento científico a la práctica, que en nuestro caso son las políticas públicas. ¿Ok? Y bueno, ya lo hablamos, disponibilidad de datos, sin datos no hay investigación, y siempre uno tiene que pensar en posibles consideraciones éticas, sobre todo si trabajan con personas. Ya, si tiene Profe, una... Sí, dale. sobre esas consideraciones éticas era lo que hablaba usted sobre las personas, como esas cartas de conocimiento de la investigación. ¿No hay más como para tener considerado en una investigación? No, no necesariamente. Eh, o sea, ¿qué sería un ejemplo de una consideración ética? Eh, ya, no tanto, bueno, por ejemplo, si alguien quiere comprobar que la llegada de migrantes causó un aumento en la criminalidad, no solo es una mala pregunta de investigación, uno también podría decir que, claro, aquí hay prejuicios que podrían tener una implicancia ética, bueno, más bien para un profesor o profesora guía que dice, bueno, yo no me quiero involucrar con una investigación que está mal planteada y que tiene intenciones quizá xenófobas. Es distinta que uno dice, mira, a partir de la evidencia no queda claro cuál es el efecto de la migración sobre la violencia. Perfecto, es una pregunta sumamente válida. Pero cuando tú ya estás imponiendo a los datos una conclusión, bueno, aparte de que es una mala práctica investigativa, puede tener esta connotación ética, digamos. Eso podría ser. O en un caso de... que un poco rebuscado el ejemplo, me cuesta ver un ejemplo más concreto de consideración ética fuera del ámbito de trabajar con personas directamente, algo que yo les desaconsejo
es que ustedes probablemente conocen el caso del doctor Joseph Mengele, que fue un médico nazi que hizo muchos experimentos con reos no exclusivamente judíos en los campos de concentración. Entonces, de hecho, los nazis hicieron muchos experimentos médicos, entre ellos, por ejemplo, la resistencia del cuerpo humano al frío. Entonces metían a una persona en un baño con hielo y miraban entonces cuánto resistía. Y así miraban, por decirlo de alguna manera, la resistencia del cuerpo humano a condiciones súper extremas. Cuando se empezó con la carrera espacial, los científicos estaban enfrentados a este dilema ético, porque por un lado todos estos datos eran sumamente útiles para pronosticar, para tomar en consideración de cómo el cuerpo humano iba a reaccionar en el espacio, digamos. Pero por otro lado estaba esta forma horrible en que se habían obtenido los datos. ¿Okay? Y eso era un dilema ético que finalmente, bueno, optaron por usarlo en beneficio, digamos, de la ciencia en el sentido de que, bueno, ¿de qué otra manera vamos a obtener esos datos? ¿Ah? Lo hicieron de manera horrible, pero ¿cuál es la alternativa? ¿Exponer a otra persona que se mueran porque no queremos usar estos datos? Entonces, no sería justo con esa persona, digamos. No es fácil la solución. Yo sé que es un ejemplo extremo, pero eso puede ser un ejemplo donde uno tiene un dilema ético a propósito de que hay que usar datos secundarios. Bueno, ¿cuál es el origen de estos datos? ¿Ah? Que sí puede ser una consideración ética menos extrema ahora que lo pienso, fíjate. Es decir, si uno utiliza una fuente de datos de una organización, un centro de estudios, de una reputación científica no muy estelar, claro, es una consideración ética, digamos. Tiene un componente científico en el sentido que ¿cuál es la metodología? Pero también puede ser una consideración ética. No todo tiene que ser nazi para que, digamos, algo sea malo. Sí, Natalia. Sí, profe, ¿se me escucha? Sí, te escucho. Ya, respecto al tema de la ética, a mí me da, ay, no me da pena, pero usar Sci-Hub es malo. ¿Perdón? Sci-Hub es malo usarlo en términos éticos, en este tipo de cosas. Ah, chuta. Mi respuesta oficial debiera decir que las fuentes digitales que tiene la universidad debieran ser lo suficientemente amplias para que uno pudiera tener acceso a las investigaciones. ¿Ah? Esa sería mi respuesta oficial. La respuesta no oficial, y que voy a negar públicamente, es que a pesar de un tremendo esfuerzo que ha hecho la universidad, es innegable, es decir, hace 10 años atrás ni siquiera tenía JSTOR. JSTOR fue una pelea en esta universidad. ¿Ah? Fue un logro tremendo. ¿Ah? A pesar de todo el esfuerzo, por supuesto que el presupuesto que gasta la USACH, incluso comparándonos con universidades privadas como la Católica, no hay comparación. Y claro, a veces uno necesita el artículo, entonces no te queda mucha opción. ¿Eh? Así que nunca lo voy a repetir públicamente, pero eso es lo que te puedo comentar, Natalia. Ya, gracias, profe. No de nada. Ya, sigamos. Ya les había adelantado que un problema no necesariamente es una problemática o un problema de investigación. ¿Eh? Esto ya lo conversamos un poco la semana pasada. La pobreza es un problema porque tiene efectos sobre la sociedad que consideramos indeseables. ¿Eh?
Pero la pobreza por y en sí no es problemática, porque la pobreza en sí no nos apunta, no nos argumenta, ni nos justifica una brecha en el conocimiento. Cuando la pobreza es planteada de tal manera que apunta a esa brecha en el conocimiento, recién ahí la pobreza pasa a ser un problema de investigación. De lo contrario, la pobreza es, entre comillas, meramente un problema público, social o lo que fuera. Esto también vale para los típicos planteamientos de los supuestos problemas de investigación, que en realidad son problemas cuando los estudiantes apuntan a que, mira, la ley obliga a que el Estado haga tal cosa y en la práctica el Estado no está cumpliendo con eso. Pucha, eso es un problema, pero eso no necesariamente es un problema de investigación, porque yo puedo explicar perfectamente de por qué el Estado no está cumpliendo con esas obligaciones. Obligaciones que están definidas ya sea en una ley, en un programa o un tratado. Es un problema, pero no un problema de investigación. Si uno dice que, por ejemplo, a propósito del ejemplo que di, la integración de los migrantes en la sociedad chilena no es plena, bueno, eso en realidad es un problema público, es un problema, pero no es un problema de investigación, porque yo puedo explicar perfectamente por qué no se da esa integración. Por ejemplo, si se da, no sé, un comportamiento totalmente endogámico, puede incluso ser que este grupo aparentemente excluido, no son excluidos por, digamos, una resistencia a que sean incluidos, sino por decisión de no querer ser incluidos. Incluso eso podría darse en algún caso. Es decir, la exclusión, marginación o la discriminación por sí sola no son problemas de investigación. Uno tiene que agregar a eso una dimensión que muestre dónde está la brecha en el conocimiento. ¿Qué es lo que no se explica? ¿Qué es lo que se observa que un marco explicativo sugiere que no se debiera observar? De la misma manera que algunas fallas, omisiones, debilidades o críticas a cualquier programa, política, institución o organización por sí solo no es un problema de investigación. De hecho, ninguna política es perfecta y por lo tanto el encontrar una falla a una política no tiene mucha gracia. Sería raro que no encontráramos una falla y mucho menos va a ser un problema de educación. Y así hay muchos casos donde tenemos problemas a veces muy urgentes que uno quisiera resolver, pero que están planteados como un problema, como algo indeseable o considerado indeseable por la sociedad, pero no está planteado como una brecha en el conocimiento. Y la manera en que ustedes deben plantear problemas es en términos de la brecha del conocimiento, que es lo que no se sabe. Y perfectamente pueden hablar de la pobreza, de la discriminación, de alguna debilidad, pero lo que voy que eso por sí solo no basta. Es insuficiente, requiere de más trabajo. ¿Sí? Ya. Por lo tanto, lo que es necesario para convertir un problema en un problema de investigación es cruzarlo con un marco teórico o explicativo. Si el efecto indeseable además no está contemplado o es incluso descartado por un marco teórico explicativo, entonces ahí puede haber una problemática. Debe tomar en consideración el estado del conocimiento. De lo contrario, estamos solamente hablando de un problema público. ¿Cómo puedo entonces pasar o cómo puedo llegar entonces a plantear un problema de investigación? Todo comienza con la definición del tema. Ese tema tiene que ser acotado, desagregado en áreas y subáreas. En eso estamos más o menos ahora.
De ahí deben seleccionar subáreas de mayor interés, ¿no? Donde tienen mayor motivación y donde también hay un potencial de encontrar una brecha en el conocimiento, ¿no? Después hay que definir una pregunta de investigación general y específica, ¿sí? Después, la formulación de los objetivos generales y específicos. Hay que evaluar la factibilidad de los objetivos y después evaluar todo su conjunto. Como se dan cuenta, el problema de investigación ya contiene, de manera implícita al menos, la pregunta de investigación y los objetivos. ¿Sí? Es un núcleo de la investigación. Bueno, aquí tienen un ejemplo de estos pasos, ¿ah? Lo pueden revisar con calma si ya no han hecho. Ese sale directamente de la bibliografía sugerida para esta sesión. Ya. Brevemente, la definición de los objetivos. Si bien lo vamos a dejar todavía de manera implícita, en algún momento van a tener que definirlo de manera explícita, ¿ah? Pero el problema de investigación ya debiera contener de manera implícita los objetivos. Deben tener claros al momento de definir los objetivos todos los conceptos cruciales para cumplir con los objetivos. Es decir, los objetivos giran en torno a acciones en relación a conceptos. Y esos conceptos deben estar definidos conceptualmente, pero también operacionalmente. Eso quiere decir cómo se van a medir, cuál va a ser la variable, cuál va a ser el instrumento de medición que va a reflejar el comportamiento de ese concepto. Y también cuál es su unidad de medición. Estamos hablando, no sé, el PIB lo van a medir en pesos chilenos corrientes, lo van a medir en pesos constantes, ¿de qué año? Lo van a medir en dólares PPP, en fin. Además, deben considerar también la validez y la confiabilidad de la medición. En su caso, espero que vayan a trabajar principalmente con datos secundarios, y eso hace menos urgente esta evaluación. La validez se refiere que el instrumento de medición mide exactamente los atributos intencionados de un concepto, ni más ni menos, y la confiabilidad se refiere a que cuando realizo una medición con un instrumento y ese objeto es similar, entonces la repetición de la medición debiera dar resultados similares también. Eso es muy importante cuando ustedes planteen su propio instrumento de medición, pero si utilizan datos secundarios, basta por lo general apelar a la reputación de la base de datos, el Banco Mundial o algo así, para cumplir con la validez y la confiabilidad de los datos. La unidad de medición, cuando trabajamos con datos secundarios, no es una opción. Cuando ustedes construyen sus propios datos, ahí sí deben pensar, ok, ¿a quién o a qué vamos a aplicar el instrumento de medición? ¿Cuál es la unidad de medición? Y eso debe corresponder con la unidad de análisis. No pueden tener planteado la investigación en términos de los países y plantear instrumentos de medición que lleguen a nivel de individuo. Claro que ahí la solución es fácil porque uno puede agregar los datos hasta llegar a nivel país. Al revés, es mucho más complejo. Si uno está planteando la investigación a nivel de individuo y el instrumento de medición a nivel de país,
tenemos un problema, porque ¿cómo puedo llegar a nivel de precisión del individuo a partir de datos que son recogidos a nivel de país? ¿Ah? Criterio de evaluación adicionales para el objetivo. El objetivo general debe ser coherente con la pregunta de investigación y los objetivos específicos deben ser coherentes con el objetivo general. Es decir, los objetivos específicos deben ser como plan de acción para lograr el objetivo general. Y, a su vez, los objetivos deben ser coherentes con la metodología. ¿Ok? Y eso es básicamente lo que es relevante para este momento de la